¿Qué tal, amigos? Cada día estamos más cerca de enviar una misión tripulada a Marte, el planeta rojo. Un sueño que será posible gracias a proyectos científicos como Moonwalk, un proyecto europeo de desarrollo y ensayo de tecnologías del que forman parte el Centro de Astrobiología y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Con el responsable científico del proyecto Moonwalk en España, Víctor Parro, hablamos en Tendencias 21 Televisión. Gracias por recibirnos aquí en el CAB, señor Parro. Gracias a vosotros. Empecemos por el principio. Profesor, Moonwalk lleva 3 años trabajando para diseñar tecnologías necesarias para enviar astronautas y robots a Marte. ¿Esto es correcto? Sí, es parte de los objetivos del proyecto. El proyecto pretende desarrollar esos procedimientos, tecnologías y, digamos, protocolos para que un astronauta y un robot hagan lo que se llaman actividades extravehiculares, es decir, fuera de ese módulo de habitabilidad o de la nave que les lleve al planeta en cuestión. Se trata de desarrollar condiciones o desarrollar actividades en condiciones de baja gravedad para simular la gravedad de la Luna, y por otro lado también condiciones de exploración de un planeta como puede ser Marte, que es el caso que más nos atañe. Y se trata de eso, de que el astronauta y el robot hagan tareas que ninguno de los dos por separado podrían hacer. Hace apenas un mes realizaron ustedes un importante simulacro en las antiguas minas de Río Tinto, en Huelva. ¿En qué consistió? Se trataba de hacer una parte de lo que decíamos del proyecto, parte del proyecto, que es simular una exploración del planeta Marte, en el que un robot y el astronauta van a hacer una serie de tareas que se deberían hacer en una hipotética o futura misión a Marte, y son, pues, por ejemplo, buscar recursos que les puedan ser útiles en el momento del aterrizaje, buscar aquellos lugares, digamos, que sean más que no sean peligrosos para el astronauta, por un lado, y por otro sería hacer ciencia. Es decir, una de las razones principales por las que querríamos ir a Marte es saber de una vez si hay restos de vida o hay vida actual o no, entonces hacer experimentos astrobiológicos. Y en Río Tinto se dan las condiciones adecuadas para hacer este tipo de ensayos, porque sabemos mucho de Río Tinto, es un buen análogo para estudiar los aspectos astrobiológicos de búsqueda de vida en Marte, por diferentes motivos, por su mineralogía principalmente y por la microbiología de extremófilos que está asociado a esta mineralogía. Y por tanto es un buen escenario para hacer este tipo de ensayos. Se ensayó un traje y un robot. Supongo que es pronto para conocer los resultados, pero en líneas generales, ¿estamos cerca de la versión final de ese traje espacial que llevarán los astronautas a Marte? Bueno, digamos que estamos un poquito más cerca, ¿no? Los ensayos que nosotros hemos hecho aquí iban básicamente destinados a esa comunicación entre el astronauta y el robot. Se trata, probábamos sensores de comunicación entre el humano y la máquina mediante unos sensores que el astronauta llevaba incorporados en el brazo y que le permitía controlar al robot por gestos, es decir, pues simplemente extendiendo el brazo o contrayéndolo podía hacer que el robot ejecutara una acción de movimiento o girara hacia un lado o hacia otro. Al robot le hemos proporcionado una serie de herramientas que le van a ayudar al astronauta a ejecutar esas tareas extravehiculares que hablábamos antes y que va a permitir que los dos hagan cosas juntos. Por ejemplo, es decir, el astronauta nunca va a bajar una pendiente peligrosa, pues porque sencillamente es peligroso para su vida y su integridad. Entonces, lo que hemos simulado en Río Tinto es acciones en las que el robot es el que baja una pendiente peligrosa con la ayuda del astronauta, por ejemplo, sencillamente con un sistema de una cuerda que lo sujeta. Entonces el robot puede descender la rampa peligrosa, toma datos porque va equipado de instrumentación científica o con herramientas para tomar muestra, y luego el astronauta le ayuda de nuevo a recuperar la posición. Digamos que son
esta es la clave, ¿no? Es decir, esa cooperación, que se trata de ir dando pasos para que en el futuro realmente haya una verdadera simbiosis, digamos, entre la relación humana y el robot. Sí, el robot ha sido bautizado como Yemo y el traje espacial Gandolfi 2. ¿Qué resultados ha obtenido primero el traje? El traje Gandolfi 2 es un traje de entrenamiento, traje de astronauta de entrenamiento básicamente, y está, digamos, muy bien equipado en el sentido de que permite simular los movimientos que tendría un traje de verdad, digamos que con mayor presión, que hace que los movimientos del astronauta estén más restringidos. En ese sentido ha funcionado, digamos, muy bien, digamos, le hemos puesto los sensores, nos ha permitido actuar con el robot. Y digamos que, bueno, en ese sentido ha sido satisfactorio, ¿no? Por supuesto quedan más cosas que simular y que implementar en un traje definitivo. ¿Y el robot Yemo se ha portado? Yemo, pues bueno, hemos tenido, pues como en todas las simulaciones y proyectos de tipo, pues, nuestros problemas. Digamos que uno de los aspectos críticos, por ejemplo, es la comunicación. No es a veces sencillo. Aquí en la Tierra estamos acostumbrados, tenemos nuestros móviles, que está todo resuelto porque hay mucho tiempo y mucha tecnología detrás. Cuando se trata de crear nuevos software, nueva herramienta para unas nuevas actividades, lleva su tiempo. Y bueno, pero básicamente estamos satisfechos con el resultado. Hemos tenido nuestros problemitas, pero se han ido resolviendo y creemos que bueno, es un buen comienzo para seguir trabajando en esta línea. Sí, profesor Parro, nos contaba usted antes, fuera del micrófono, que el CAB, el Centro de Astrobiología, está desarrollando o ha desarrollado ya un sistema de detección de vida en Marte. ¿En qué consiste? Sí, mira, el interés principal, aparte de participar en un proyecto tan emocionante como este del CAB y del INTA, es sobre todo porque nosotros ponemos el contexto científico y astrobiológico a lo que es el proyecto Moonwalk. Lo que hacemos es decir, bueno, ¿para qué tiene que colaborar un astronauta y un robot en una exploración de Marte? Entonces nosotros ponemos el contexto, el motivo, y ponemos la instrumentación científica. Como decía antes, uno de los objetivos de la simulación era detectar restos de vida, o bien del pasado o actual. Nosotros aportamos aquí al proyecto dos instrumentos clave, uno que es un instrumento, un espectrómetro Raman, que es un prototipo del que va a volar en la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea ahora ya para 2020, y que es un instrumento que permite detectar diferentes tipos de minerales y algo muy importante, la presencia de pigmentos, de colorantes, digamos, biológicos, aquellos, pues como puede ser la clorofila o los carotenos que producen algunos hongos y algunas cianobacterias. Eso lo puede detectar este instrumento. Y luego además otro instrumento que para nosotros es clave y que llevamos trabajando muchos años, que es el instrumento SOLID, que significa de Signs of Life Detector en inglés, un detector de signos de vida que está basado en un inmunosensor, es un biochip que tiene incorporado una colección de anticuerpos que hemos desarrollado para detectar diferentes componentes de microorganismos que crecen en ambientes extremos, entre ellos como el de Río Tinto, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es, el instrumento es capaz de procesar una muestra completa desde el suelo, de una muestra de suelo hasta los datos. Es decir, le añadimos una muestra del suelo que haya tomado el astronauta y el instrumento es capaz de hacer todo el procedimiento, enfrentar un extracto a los anticuerpos y darnos al final un resultado que nos dice aquí hay restos de vida o no. Es lo bueno que tiene el instrumento. Y los hemos utilizado en la campaña y bueno, han funcionado y nos han dado sus resultados. Sí, profesor Víctor Parro, al margen de los proyectos tecnológicos de Moonwalk, ¿cuáles son los desafíos que quedan por superar ahora mismo antes de enviar una misión tripulada a Marte? Bueno, desde mi punto de vista hay varios, ¿no? Pero bueno, uno es el motivo. Realmente tenemos que ir
estamos convencidos de que hay que ir, yo sí, desde luego lo estoy convencido, creo que es la inquietud por explorar nuevos mundos es inevitable, debemos ¿Es el principal objetivo ahora mismo? El primer objetivo sería científico y digamos de inquietud humana, es decir, queremos saber si hay vida en Marte y es algo que posiblemente la única manera... Si ha habido. Si hay o si ha habido. Ese es un objetivo, digamos, suficiente como para, digamos, para ir, en mi opinión. Vamos. Otro, digamos, es la oportunidad política y económica, es decir, estamos dispuestos a pagar lo que se necesita para ir a Marte. Tecnológicamente es posible, digamos, se pueden todavía mejorar muchas cosas, por supuesto, y hay que mejorarlas. Lo más complicado y lo más costoso siempre es salir de la Tierra. La Tierra, digamos, tiene una fuerza de gravedad que para poner una determinada cantidad de masa que necesitamos para una exploración planetaria cuesta mucho. Entonces, ese es el principal escollo. Otro aspecto importante que hay que mejorar y que todavía hay que estudiar es el efecto que puede tener sobre las personas, sobre los astronautas, etapas largas de estancia en Marte. Tiene una gravedad 3 veces inferior a la de la Tierra, eso puede provocar problemas de salud, la radiación, hay que desarrollar trajes que realmente protejan de los efectos de la radiación que todavía hay allí. Y bueno, digamos, son retos, pero que no son inalcanzables, es una cuestión como digo yo, de presupuesto y de oportunidad. ¿Cuándo cree que sería realidad ese viaje a Marte? Y una segunda pregunta, he leído que sería deseable una nueva visita a la Luna, previamente, o como una de las estaciones previas a llegar a Marte. Sí, digamos, eso está en relación con lo que decía antes, salir de la Tierra, abandonar la Tierra es lo que más cuesta, necesitamos cohetes combustibles muy potentes para ello y es lo más costoso. Entonces, la otra, digamos, estrategia es llegar a la Luna, que es relativamente más sencillo, está más cerca, pues llegamos en menos tiempo y ahí pues construir toda la instrumentación que se requiere para salir hacia Marte. Es mucho más sencillo salir desde la Luna, por supuesto. Llegar a la Luna primero y construir después los ingenios tecnológicos para llegar a Marte. Perfectamente, esa sería la idea. Entonces, porque es mucho más sencillo salir de la Luna. Entonces, sí, volviendo a Moonwell, precisamente otro de los ensayos es en el mar, en la costa de Marsella, bajo el mar, ¿no? Para simular las condiciones de gravedad de la Luna. ¿Para cuándo estas pruebas, profesor? Para primeros de junio. Como decía antes, el proyecto tenía dos vertientes, una simular las actividades extravehiculares en condiciones de exploración de Marte, en este caso una exploración astrobiológica de Marte, que es lo que hemos hecho en Río Tinto, y por otro lado una simulación de actividades extravehiculares en baja gravedad, simulando la gravedad de la Luna principalmente. Entonces, para ello, para simular la baja gravedad, el traje Gandolfi es excelente, está principalmente diseñado para ello porque permite introducir dentro del propio traje un buzo con todo su equipamiento. Entonces se puede hacer controlando, digamos, la presión dentro del traje, se puede simular las condiciones de la gravedad lunar, y las instalaciones que tiene uno de los socios del proyecto, que es la empresa francesa Comex en Marsella, pues son un sitio muy adecuado para hacer estas pruebas. La principal compañía, yo no sé si lo conoce, pero hace unos días la principal compañía armamentística del mundo, la Lockheed Martin, anunciaba que va a enviar una misión de 6 astronautas a la órbita de Marte en 2028. ¿Es creíble este anuncio o es simplemente una manera de presionar a la NASA para que acelere sus planes sobre el planeta rojo? Posiblemente. Lockheed Martin, además supongo de producir armas, lo que es también tiene una gran experiencia y un gran bagaje ya en la exploración espacial, ha desarrollado muchas de las instrumentación y de lanzadores de la exploración espacial, y tiene gran experiencia en ello. Entonces supongo que si lo dices tendrá criterios suficientes como para que esto sea creíble, ¿no? Entonces, de todas maneras, tampoco me sorprende que sea una forma de presionar también para que se invierta un poco en relación con lo que decía antes, se invierta un poco más en el programa de exploración. Sí, es posible, digamos, que, como decía antes, tecnológicamente se puede hacer. Insisto, es una cuestión también de decir, lo vamos a hacer y contamos con dinero para ello. Cada día conocemos mejor
Marte. Recientemente se ha publicado un estudio que ha realizado un responsable del CAB español, que parece demostrar la existencia de un antiguo océano en Marte, ¿no?, y las huellas de 2 tsunamis gigantes provocados por la colisión de meteoritos. Sí, la verdad, sí, es muy interesante porque es una prueba más. Ya se tenían indicios de que había habido un mar primitivo en Marte, pero esta es una prueba bastante contundente, ¿no?, de la existencia de ese mar primitivo, porque es que lo que se ve efectivamente por las imágenes tomadas es que se delimitan una serie de rasgos que antes no estaban muy claros de dónde está la costa de ese mar primitivo, ¿no? Entonces, en parte no se delimitaba muy bien porque había habido fenómenos como impactos de meteoritos que caían en ese mar y que provocaban grandes olas que de alguna manera desdibujaban esa costa. Entonces, el descubrir estos nuevos rasgos, pues la verdad que es muy interesante por 2 motivos. Uno, porque demuestran, o es una prueba más de que efectivamente había un mar primitivo en Marte, y 2, también porque además lo que han detectado es que había habido una sucesión de impactos distintos en épocas diferentes, incluso en una época más tardía cuando el océano estaba prácticamente congelado. Entonces, es muy interesante porque además cuenta un poquito la evolución, ¿no?, de ese mar. Es un trabajo muy bueno, estamos satisfechos de que científicos del CAB hayan contribuido a él. Bueno, hemos estado hablando hasta ahora de ciencia. Permítame que nos introduzcamos en la ciencia ficción. Yo no sé si vio recientemente una película sobre Marte, sobre un astronauta que se pierde en Marte, que queda allí abandonado, de Martian, la película. ¿Qué tiene de realidad y qué tiene de fantasía esa película, en su opinión? Pues en realidad, digamos, de fantasía tiene, bueno, pues que se toma, digamos, el director algunas licencias, ¿no?, para desarrollar la película y darle acción. Pues bueno, pues por ejemplo, lo que se ha comentado muchas veces es la tormenta inicial que le deja allí. Pues es muy difícil que en Marte haya una tormenta tan virulenta, pues sencillamente porque la atmósfera es más tenue. Pero bueno, aparte de eso y algunas otras cosillas, digamos, la película yo la veo, digamos, bastante real dentro de lo que es ciencia ficción. Casi todos los aspectos están muy bien trabajados, están muy bien asesorados por técnicos y científicos de la NASA, con lo cual, digamos, que no me parece demasiado descabellada. Bueno, cultivar plantas no es sencillo. Cultivar bueno, digamos, hortalizas en Marte es son de esas licencias que se toma el director, ¿no? Digamos que no creo que sea tan sencillo, ¿no?, como lo hace el protagonista, pero bueno, está en la línea de aquellas actuaciones que se pretenden en el futuro. Es decir, si no es cultivando en el suelo marciano, porque a lo mejor es muy tóxico, que es lo más probable para cultivar una planta, desde luego sí se están desarrollando otras técnicas, como es los cultivos sin necesidad de suelo, donde ya le vas pasando los nutrientes a las plantas. En fin, que eso es algo que se está pensando. De esa forma o no, pues bueno, es cuestión ya de cómo evoluciona la tecnología. Estamos terminando ya, profesor Víctor Parro. Los expertos vaticinan que esa futura misión tripulada a Marte se podría realizar entre 2028 y 2030. ¿Está usted de acuerdo con esa estimación? A mí me parece muy temprano, salvo que, como decía antes, surja de repente una motivación política, pues como ocurrió un poco en los años 60 con el viaje a la Luna. Bueno, hay una motivación política y ponemos aquí todo el dinero que haga falta para ello. A mí me parece muy pronto, es decir, yo me iría, sería un poquito más conservador, me irían como muy pronto los años 2040, 50, es decir, creo que es una... No lo vamos a ver casi ninguno de nosotros. Pues no lo sé, vamos a ver. Entonces, vaya disgusto que me acabo de llevar. Habrá que generar alguna motivación política, o salvo que, bueno, pues haya una revolución en la técnica de los combustibles y podamos verlo antes y sea todo mucho más barato. Eso le iba a decir, la ciencia ahora va a una velocidad de vértigo, entonces avanza. Entonces lo que nos parecía hace décadas que era imposible, ahora mismo, en fin... Usted es el científico y no, vamos a ver, tiene mucha más base. ¿Será posible que en esa futura misión pueda ir un astronauta europeo?
Bueno, yo creo que sí, es decir, no sé si la primera, pero ¿por qué no? Es decir, estoy convencido que en alguna de las primeras irá algún astronauta europeo. Yo insisto, es una cuestión de oportunidad, es decir, a ver si me explico, es decir, técnicamente es un problema que está básicamente resuelto, pero yo, por ejemplo, me ciño un poco a lo que pasa con los proyectos que tenemos en marcha, pues desde que se aprueban. Por ejemplo, es un ejemplo, quizás no es el más adecuado, la misión ExoMars de la ESA, desde que se pensó, incluso antes del año 2000, hasta que se va realmente a materializar, que será en 2020, pasa por muchos avatares políticos, de presupuesto, es decir, no es porque no se haya podido hacer antes técnicamente hablando, es pues porque bueno, hay una serie de cosas, circunstancias que retrasan las cosas. ¿Qué puede pasar en una misión tripulada? Pues lo mismo, es decir, pues porque por un motivo o por otro, yo en ese caso creo que soy más conservador. ¿Que se puede hacer? Sí, pero bueno, vamos a ver. O sea que depende de una decisión política y del dinero, Eso es. de presupuesto. Pues hasta aquí esta conversación con Víctor Parro, el responsable científico en España del proyecto Moonwalk, un proyecto que está, digamos, dentro de un proyecto europeo de desarrollo y ensayo de tecnologías del que forman parte el Centro de Astrobiología y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Víctor Parro, muchas gracias. Gracias a vosotros.